27. ¿A cuántos de los que están acá les gustan los consejos de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren un consejo de Dios? A ver, amén. A ver, levante su mano. Yo quiero un consejo de Dios para mi vida. Amén. Un consejo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene de una u otra forma el cuidado de su vida? Amén. Amén. Dios tiene el cuidado de su vida y Él nos quiere aconsejar, nos quiere guiar y nos quiere encaminar, dice la Escritura, por sendas de justicia, sendas de equidad, sendas de bien para nosotros. Y el apóstol Pablo le hace el último de los consejos a Mileto, a los Efesios, y le dice estas palabras al que nosotros estamos leyendo. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es el todo. Para Dios, el todo es el todo de Dios. ¿Cuál es el todo de Dios? Que es el todo tuyo. Dios quiere todo de ti. Y no estamos hablando como hoy día los telepredicadores engañan a las personas pidiéndole dinero, sino que el todo de Dios es que Dios quiere tu corazón, quiere tu mente, quiere tu vida, quiere que tú puedas entender que todo le pertenece a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. ¿Cuántos vivos hay aquí? Amén. Y si hay alguien muerto, Dios lo resucita. Amén. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Aleluya. Él está aquí con nosotros para aconsejarnos y para guiarnos. Hoy día hablaremos 3 puntos de cómo conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Amén. Tenemos que conocer a Dios. Y a través de eso, si le conocemos, hacerlo conocido. Y hablaremos de 3 puntos fundamentales para conocer a Dios. El primer punto para conocer a Dios es por medio de la oración. ¿Cuántos saben lo que es oración? La palabra oración no es un rezo, no es palabras repetitivas, sino que la palabra oración es conversar con Dios. ¿Cuántos tienen algún amigo, un mejor amigo? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene un mejor amigo? Usted con su mejor amigo, ¿qué es lo que hace? Conversa horas y horas y horas. ¿Cuántos quieren conocer a su mejor amigo, de los mejores amigos, que es Jesús? Entonces tenemos que conversar horas con Dios, horas estando hablando ahí, pelando una papa, pelando la yuca, friendo el pollo, haciendo el arroz, y acá caminando, yendo a la universidad, estando en el trabajo, yendo en la guagua, yendo en todos lugares, viendo que Dios de una u otra forma está en todo lugar. Se puede orar en todo lugar, se puede buscar a Dios y conocer en todo lugar. Pero ¿para qué? ¿Para qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Porque la oración produce cosas en nuestra vida. Una de las cosas que he notado acá es que Dios, por medio de la oración, produce un cambio o produce un trato interno. Aquí adentro Dios empieza a trabajar en la vida. Cuando usted conversa con Dios, Dios lo comienza a aconsejar, lo comienza a guiar, le empieza a decir esto sí, esto no. Hay un trato interno por medio de la oración. ¿Cuántos quieren un trato interno de Dios? Amén. Hermanos, y Dios comienza a trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios comienza a trabajar en nuestro temperamento. Comienza a trabajar en nuestra vida, empieza a decirnos esto es primero, esto es segundo, por medio del trato interno a través de la oración. Segundo punto, nosotros podemos ver que Dios también por medio de la oración trata con nuestra vida en nuestra forma interna, pero también nos habla. Dios es el Dios al cual servimos, que habla a la vida de las personas. ¿A cuántos Dios le ha hablado? Amén. Ahora, el pensamiento del ser humano común es que Dios es un mito. Es que Dios es solamente una fábula, un cuento que el hombre inventó para dar a entender que Él puede aferrarse a algo. Ese es el pensamiento humano. Pero, ¿cómo podríamos nosotros decir que Dios es un cuento o una fábula si ha ocurrido tantas cosas que el hombre no tiene respuesta para contestarlas?
¿Cuántos de los que están acá, Dios, de una u otra forma, los miró, se acordó de ellos, y usted y yo podemos decir que éramos un caso perdido? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí eran un caso perdido? Amén. Y Dios intervino en la vida de nosotros y cambió nuestra mente y nuestro corazón. ¿Saben lo que se llama eso bíblicamente? Se llama arrepentimiento. Vino el arrepentimiento a nuestra vida y a través de eso cambiamos nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar, y a través de eso vino el perdón de Dios. ¿A cuánto Dios nos ha perdonado? Amén. Mire, Dios perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Pero es importante entender que a través de la oración podemos nosotros oír la voz de Dios y entender que Dios habla a nuestra vida. Amén. ¿A cuánto Dios le está hablando hoy día? Amén. Amén. Dios habla por medio de la oración. Tenemos que orar. Los cristianos no tienen que usar la oración como un momento al cual es un espacio de tiempo libre, sino que tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. El cristiano tiene que tener una vida de oración. Una vida de oración, orando en todo tiempo, dice la Escritura, y habla de la lista, porque nosotros tenemos que hablar en Timoteo y en Tesalónica, y así también la Biblia habla y dice orar sin cesar. ¿Cómo tenemos que orar? Sin cesar. Tenemos que estar en oración. Ahora nosotros somos muy poco empáticos en la vida, en las situaciones que nos acontecen. Por ejemplo, nosotros estamos viendo un mundo al cual está en la Escritura que nos dice que es violento, que nos dice que es tumultuoso, que vienen turbulencias en este mundo, y al cual nosotros estamos viendo. Por ejemplo, las estadísticas dicen aquí en Chile que cada 5 minutos violan a un niño, abusan sexualmente de él, cada 5 minutos aquí en Chile. Y hay otras estadísticas de violencia intrafamiliar que estamos viendo que las mujeres hoy día están siendo asesinadas. Y hoy día estamos viendo hogares fuera de la voluntad de Dios, que hoy día hay violencia intrafamiliar. Y estamos viendo un sinfín de situaciones al cual es caótico en nuestra sociedad. ¿Cómo es la única forma que podríamos nosotros parar esta maldad? Algunos dicen que el trabajo del gobierno, a través de la policía, podremos captar estas situaciones dando más publicidad, comunica si te violentan, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, la bebé que tuvo hace un par de semanas atrás, la desgracia de tener un padrastro, ella no tuvo la oportunidad de acusar, de decir algo, porque ella, después de haber sido violada, la asesinaron, siendo ahogada en una tina. Y el relato fue de este tipo. El tipo dijo, cuando relató, dijo: ella se orinó en mi pierna. ¿Sabe cuál es la reacción de una persona al cual no tiene salida? Porque la pequeña no vio salida. No estaba su madre, no había ningún vecino y nadie la iba a escuchar. Entonces ella, lo único que podríamos haber dicho, su reacción fue haberse orinado, porque sabía lo que venía, porque no era la primera vez. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, parar este grado de maldad? Orando, intercediendo, dándole la orden al mundo espiritual que retroceda de nuestra sociedad. La oración no debe ser parte de un tiempo libre en nuestras vidas, sino que la oración debe ser parte de nuestra vida en el tiempo y en el espacio. Porque hay gente que hoy día está sufriendo y le ha llovido sobre mojado en la vida. Cuando una persona ya no encuentra salida y le pasa una, y le pasa otra, y le pasa otra, y le pasa un sinfín de situaciones. Nosotros somos la organización y el organismo y el órgano espiritual para poder ir en ayuda de estas personas.
que nada le resulta, que nada le sale. Primeramente, orando e intercediendo, Dios puede mejorar las cosas en la vida. E incluso me atrevo a decir que la oración puede cambiar la conducta de un hombre. La oración puede cambiar el pensamiento y el corazón de un hombre, dándole a entender el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Jesús viene a nuestras vidas dándonos a entender que sí tenemos situaciones personales, pero la oración, la comunión con Dios, nos sacará de nuestra realidad y nos comenzará a mostrar la realidad que hoy día hay en las sociedades. Hoy día hay en África hay más de 5.000 niños que nos están llamando y nos están diciendo vengan a vernos porque estamos muriendo de desnutrición, no tenemos agua, no tenemos alimento, no hay bocado para poder comer en semanas y mueren de desnutrición y los buitres 1 metro, 2 metros más allá están esperando que mueran aquellos niños para comérselos. Hubo hace un tiempo atrás un reportero al cual era muy conocido y salía en fotos muy únicas y le pagaban muy bien por esas fotos. Y él sacó una foto donde un niño iba caminando soploliento, casi al borde de la muerte. Era un chiquito, un niñito que apenas había aprendido a caminar, pero estaba tan débil en su cuerpo porque no había agua y alimento. Y iba casi moribundo caminando. Y 3 metros más atrás había un buitre del porte casi del mismo, esperando que muriera. Esa foto causó un impacto en la sociedad a nivel mundial. Y entrevistaron al hombre y a través de eso él se hizo promoción y le pagaba muy bien. Pero llegó un momento donde él no pudo soportar. ¿Por qué? Porque él sacó esa foto, vio ese cuadro y él se retiró y se fue. Los resultados eran que el niño murió y él, pudiendo haberle dado alimento y agua, él se fue porque le interesó más la fotografía al cual le iban a pagar. Quedó con tal cargo de conciencia que ese hombre no pudo dormir, después no podía comer, que al final él tomó la decisión, y la mala decisión, de quitarse la vida. Y escribió y dio a entender que él no puede soportar el haber dejado a ese niño morir. La intercesión, la oración, traerá el consejo de Dios a nuestra vida y nos dirá qué es lo que debemos hacer en estos tiempos. Amén. Conoceremos a Dios porque Él a través de eso nos hablará. Hablará a tu corazón, hablará a tu mente. Y mira lo que provocará en tu persona la oración. Traerá a tu mente un aclaramiento de tus pensamientos. La oración te dará la luz para aclarar tus pensamientos. ¿Cuántos de los que estamos aquí de repente nos hemos acostado en nuestra cama y en nuestra habitación y hemos mirado el techo y no podemos dormir porque la mente sigue trabajando y súmele si hay una preocupación, súmele si hay un peso, si hay algo que nos inquieta? La mente sigue trabajando. Mas la oración traerá un orden a nuestros pensamientos, cómo hacerlo, cómo enfrentar esto, cómo caminar el día de mañana. También la oración traerá a nuestra vida que Él nos mostrará qué es lo que debemos hacer, valga la redundancia. Así también traerá un aumento de la fe. La oración te aumentará la fe porque Dios te mostrará un poquito lo que viene adelante en tu vida. ¿Por qué digo un poquito? Porque muchas veces he visto que Dios en la Biblia le ha dado un poquito más de lo que debería darle y el corazón del ser humano se enancha. ¿A quién le ha pasado alguna vez? Y deja de orar, deja de congregarse y deja de servir a Dios. Ha pasado cientos de veces, ¿sí o no? Es cierto. Entonces tenemos que entender que la oración a nosotros nos traerá primeramente un trato interno, cambiará nuestro carácter, nuestro temperamento, traerá una voz de Dios a nuestra vida, Él nos hablará. También
también aclarará nuestros pensamientos confusos o ideas vagas que tengamos de situaciones en la vida. Y es lógico porque somos seres humanos. Cada uno de ustedes tiene una historia. Usted tiene una historia de pequeño, cómo lo trataron, qué cosas vivió. Y es válido. Puede que haya sido una infancia feliz o una infancia terrorífica. Súmele la historia que hoy día usted está marcando en su vida, súmele el entorno, cuál fue formado. O sea, hay situaciones que Dios tiene que aclarar en la vida para que en la mente las estructuras que tenemos mentales, Él las vaya de una u otra forma formando en nuestras vidas. Por eso es importante entender que cada uno de los que estamos acá servimos al mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leemos el mismo libro glorioso que es la Santa Biblia. Amén. ¿Cierto? Que es el manual de vida para nosotros. Pero el trato de Dios es diferente con cada uno de nosotros. Con cada uno es personal e íntimo. Porque el que está a su lado, Dios tiene que tratarlo de otra forma. ¿O no? Y Él sabe cómo tratar y cómo llevar al límite a las personas para que se vuelvan a Dios. Él sabe tratar en el corazón. Porque lo que más Dios tiene que hablar es a nuestro corazón. ¿A cuánto Dios tiene que cambiar del corazón? Amén. Tiene que cambiar nuestro corazón. ¿Por qué le digo? ¿Cuántos tienen hijos aquí? A ver. Amén. ¿Y los aman? Amén. Amén. Mire, ¿qué pasaría si Dios llama a su hijo a un país a servir a Dios donde el evangelio es prohibido? O a la inversa, si Dios llama a algún joven, algún hermano aquí que no tiene ningún parentesco con su persona, usted tal vez va a orar, sí, Señor, bendícelo, porque estamos en la iglesia, vamos a orar por él para que le vaya bien en el viaje y haga bien la labor de Dios, pero no vamos a orar como deberíamos orar. Derramar nuestro corazón y derramar lágrimas para que Dios lo guarde y lo cuide. Pero si fuese su hijo, usted estaría de rodillas tirado al suelo. ¡Ah, Señor, guárdala! ¿O no? Es distinto, porque cuando nos pasa algo a nosotros o a los nuestros, tenemos sensibilidad de las cosas. Pero no podemos llegar a ese extremo de tener situaciones propias, cercanas, para sensibilizarnos, porque eso hablaría de que nosotros estamos muy lejos de la oración. Porque cuando nosotros oramos, Dios habla con nosotros y va trabajando en nuestra vida, y lo primero que enseña Dios a aquellos que oran es aprender a ponerse en el lugar del otro. ¿O no? ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos un sistema de culto, un sistema de liturgia, un sistema de servicio a Dios muy distinto a lo que hacen todas las iglesias en la región metropolitana. Porque después de esto no nos vamos de inmediato. Después de esto interactuamos unos a los otros, nos preguntamos cómo fue tu semana, nos amamos, nos tomamos un cafecito, un té, un sándwich, un queque, lo que hay, arroz con leche, el día de mañana un dublín, gloria a Dios, un pan con ajo, bendito sea su nombre, o algo para compartir. Porque hoy en día la sociedad no comparte, no habla, no interactúa. Somos verdaderos robots. Entonces Dios quiere que tengamos una identidad, y a través de la identidad tendremos nosotros la sensibilidad de poder saber lo que está viviendo el otro. Yo no sé si hoy alguien ha venido atribulado, yo no sé si hay alguien que hoy día ha venido a buscar una respuesta de Dios, pero déjeme decirle que hoy día usted ha venido y Dios no se ha olvidado de usted y tiene en cuenta su sufrimiento, su dolor, sus situaciones al cual usted está viviendo, y sabe en detalle sus necesidades. Cuando alaban al Señor por eso.
quiere que nosotros le conozcamos por medio de la palabra. La palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo decía, no he rehuido, no me he hecho el loco, le he tratado de enseñar todo el consejo de Dios, toda la palabra, porque por medio de la palabra entendemos los pensamientos de Dios. ¿Cómo son los pensamientos de Dios comparados con los nuestros? La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Imagínense, ¿a dónde están los pensamientos de Dios? ¿Hasta dónde llegan los pensamientos de Dios? ¿Los nuestros? No sé si se despegan del suelo, pero son más altos que de los cielos. Y los caminos míos no son los mismos caminos que los de Él. Son extensos, son eternos los caminos de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Dios quiere depositar los pensamientos de Él sobre nosotros. ¿Cuántos quieren pensar como Dios? Amén. Pensar como Él, sentir como Él, amar como Él. Y de una u otra forma saber lo que Él quiere para nuestras vidas y para nosotros. Es importante entender que también a través de la palabra Él nos demuestra sus planes. Los planes que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? Amén. Él tiene propósitos. Usted no viene acá porque de una u otra forma le sirve la palabra de Dios. Sí, puede ser un motivo, pero también usted viene porque quiere aprender más de Dios y quiere saber los planes que Dios tiene con su vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan con usted? Amén. Y la labor pastoral, la labor del equipo de trabajo de la iglesia es poder realizar juntos el primer propósito de Dios, es salvar almas. Invitar a otro, traerlo, decirle, ven, aquí Dios te va a ayudar, aquí Dios te va a levantar, te va a dar a entender, te va a ordenar tus pensamientos. Y a través de eso tú podrás caminar en paz, porque no hay nada más grato que caminar tranquilo por la vida. Por eso es importante entender, y Dios no mira cuánto nivel socioeconómico tenemos. No, aquí Él no va de una u otra forma a diferenciar el que tiene más o el que tiene menos, el que es más inteligente y el que es menos inteligente. Tampoco Él mirará el que de una u otra forma es más sabio o tiene más Biblia en su mente. No, Dios llama a nuestras vidas. Dios nos llama porque para Él somos todos iguales. Somos ovejas de su prado y Él es nuestro pastor. Por eso dice la Biblia, Jehová es mi pastor. Y dice, y nada me faltará. Allá está una alabanza, dice, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Por amor de su nombre. Qué maravilloso. Poder entender que Él ordena nuestros pensamientos. ¿A cuántos Dios tiene que ordenar en los pensamientos? Amén. Amén. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la constitución de la familia? En darle a entender quién es el que manda. A ver, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Levante su mano. Aleluya. Bien, Carlos es casado. Joaquín es mi hermano. Mi hermano Claudio también es casado. Aquí está con un poquito de problema de la vida y lo perdonamos. Bien, César también es casado. Gloria a Dios. Felizmente casado. Amén. Amén. ¿Usted también? Amén. ¿Solita también? Carlos es felizmente casado. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién manda? Ahora, ¿quién manda en la casa? Hermano querido, ¿quién manda en la casa? Tito, ¿quién manda en la casa? ¿Ah? Luis Manuel, ¿quién manda en la casa? ¿Ah? Pucha que nos cuesta. ¿Quién manda en la casa, mi hermano Ali? Jesucristo. Jesucristo. Mire, qué importante. ¿Se da cuenta que necesitamos el consejo de Dios? Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han puesto nombres o conceptos que han destruido los hogares tan solo por decirlos. En la palabra nunca ha dicho que el hombre o la mujer es la que manda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice primeramente que por sobre toda cosa está Dios. Amén. Y Él es el que da responsabilidades al varón y responsabilidades a la varona, a la dama, a la mujer. Él es el que da la responsabilidad y así también es repartido para los hijos. Pero
cuando un matrimonio tiene dos corazones distintos? Es difícil, ¿no? Porque cuando hay más de un hijo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay más de un hijo, uno de los hijos tiene la tendencia a seguir el ejemplo del padre o de la madre. ¿Y qué pasa cuando los corazones del padre y la madre son distintos? Supongamos que el corazón del padre o de la madre, el del padre, tiene un poco de mundo en su corazón. Y llega un momento donde el hijo tiene que decidir y el padre desacredita o de una u otra forma no le da la importancia que lo que debería ser en el crecimiento del hijo. ¿Y qué es lo que acontece? Que el padre obviamente va a ser ejemplo y un mal ejemplo porque todavía hay mundo en su corazón y no encuentra nada de malo. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Pero para qué tan exagerado? Pero si no es para tanto, no hay que tanto leer la Biblia, mejor escuchar. ¿Pero para qué orar tanto? ¿Para qué tanto conversar con Dios? Si nosotros también podemos decidir por nosotros mismos. Ese lenguaje es un lenguaje mezclado con el corazón humano, de la carne, y así también viene del mismo infierno. ¿Por qué le digo esto? Porque las consecuencias después no se pueden controlar y los dolores son irrevocables. Porque hemos visto situaciones al cual el día de mañana gente que es fiel a Dios en las iglesias, pero la conducta de sus hijos da que hablar en el camino. ¿Por qué? Porque no estuvo la instrucción de los dos corazones que fueran los dos al mismo sentido, a la misma par. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que la familia se va fragmentando, se va quebrando. Por eso es importante el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y hoy día estamos aprendiendo que es importante saber de la palabra. Porque a través de eso conoceremos los pensamientos de Dios sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre el servicio a Dios y sobre todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida. Porque Dios también trata con los matrimonios, trata con nuestros hijos, pero también trata en forma personal en cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso es importante saber que la palabra de Dios nos llevará a conocer más a Dios. ¿Va entendiendo? También la palabra del Señor a nosotros nos instruirá a través de esto y traerá una nutrición a nuestro cuerpo. Como siempre lo hemos mencionado, que es importante entender que el hombre, el ser humano, tiene que tener una buena alimentación. Y asimismo la vida espiritual. Si no se alimenta espiritualmente, el día de mañana tendrá que enfrentar situaciones espirituales en su vida y no tendrá la fortaleza para combatirlos. ¿Está entendiendo? Amén. Por ejemplo, en la dieta del ser humano es importante tener aminoácidos, proteínas, así también vitaminas, etcétera, etcétera. Si el hombre no se alimenta bien, el día de mañana tendrá una vida de mala calidad de vida. Se enfermará muy seguido, le dolerán los huesos, las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las vitaminas están en las verduras y en las frutas. Y si no come verduras y frutas, el día de mañana le pasará la cuenta. Si tampoco come o de una u otra forma toma leche o no come carne, también le pasará la cuenta a su cuerpo. Porque esos nutrientes son necesarios para el desarrollo y el crecimiento de nuestro cuerpo. Asimismo, estos ingredientes son vitaminas, aminoácidos y proteínas. La oración para conocer a Dios, la palabra para incluirnos en ella y nutrirnos, nuestro ser interior. Porque dentro de usted hay un ser interior llamado alma, llamado espíritu, y eso tiene que nutrirse con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. También es importante entender que Él rompe por medio de la palabra nuestras estructuras. ¿Qué estructuras
estructura yo tendré? Mire, hay muchas estructuras en el ser humano, mentales. Por ejemplo, si usted se crió, nació en un hogar de violencia, ¿cómo usted cree que hay que desarrollarse en la vida? Violentamente, ¿o no? Súmele que si usted ve que su padre golpea violentamente a su madre, ¿cuál cree usted, si es mujer, cómo tiene que ser el formato? Usted no encontrará nada de malo que su esposo le pegue, le aforre, le dé un golpe, porque usted lo vio desde pequeño. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que eso no es correcto. La forma de llevar una familia y de constituir una familia es basada en el amor. Porque cuando uno se une a su mujer y a través de eso, el fruto de ese amor, ¿qué es lo que es? Salen los hijos. Entonces, los hijos son el sello del amor. Pero también viene la responsabilidad de enseñarles bien, ¿o no? Entonces, los modelos son distintos en todas las personas. Si usted y yo creemos que al sentarse a la mesa a comer, estoy dando hábitos muy domésticos, pero eso se repite en la vida. Si usted cree que para ir al baño y después de ir al baño no hay que lavarse las manos, usted va a hacerlo y sus hijos lo van a hacer. Por ejemplo, si usted va al supermercado, una vez nos tocó en nuestra iglesia al cual nosotros nacimos, hoy esto va a ser grabado, pero ya no importa. Estábamos nosotros dándole instrucciones a los niños en la escuela dominical y estábamos hablando de los buenos hábitos. Y hablamos de lavarse los dientes, ¿cierto? De echarse desodorante, de bañarse, y hablamos de esos hábitos y de repente sacamos un buen hábito, pero el hábito de no robar. Y estábamos hablando con los niños y yo le pregunté a los niños en la clase, le dije, ¿cuántos van al supermercado? ¡Yo! Decían los niños. ¿Cuántos acompañan a los papás? ¡Yo! Decían. ¿Y cuántos de los papás le dejan comer cosas adentro y no lo pagan? Y saltó un niño y dijo, ¡yo! Y después saltó otro por allá, pero ese niño era hijo de un diácono de la iglesia, que le decía, come todo lo que quieras y después lo dejáis por ahí nomás. Y el niño después nos contó lo que el papá le decía. Imagínense después cuando fui a hablar con el diácono. La cara que me puso una cara de yuca, una larga, cara de plátano. Porque la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña cómo conducirnos. La Biblia dice, si alguien te ofende, ¿cómo tienes que contestar? ¿Ah? Con amor. Si alguien, dice la Escritura, te responde ásperamente, te dice, pero Carlos, ¿cómo? ¿Cómo tiene que contestarme Carlos? Dios te bendiga, porque mire la mano del hermano Carlos, si me pusieron... Mire la mano, mire aquí. Ay, Dios mío. Imagínense, si el hermano Carlos estuviera enojado y me responde de la misma forma más eufórico. ¿Qué tenemos que entender? Que la Biblia nos habla de cosas domésticas también, no tan solo de lo espiritual. Tenemos que entender que Dios a nosotros nos va a enseñar a ser personas correctas. Y a través de esa vida, la palabra de Dios nos enseñará a conocer más los pensamientos de Dios. Por eso es importante entender que no es tan solo espiritualidad. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para poder ganar a otros y enseñarles estos consejos tan sabios, porque por medio de esto podemos constituir grandes sociedades y podemos cambiar la conducta desde el más vil hombre o desde la más vil mujer. Podemos cambiar su conducta y también podemos animar a otros que no les ha pasado bien en la vida. ¿A cuántos le ha pasado? Le ha pasado nomás. Levánteme su mano cuando le diga que le ha venido una tras de otra. A ver, ¿a quién le ha pasado? Y ahora vino esto, pero ahora esto, y ahora esto, y usted qué dice, ¿dónde está Dios? ¿O no?
Pero Dios dice, estoy a tu lado, pero tú no me escuchas. ¿Cierto? Te estoy llamando la atención, te estoy haciendo hasta el juego, pero no me tomas en cuenta el consejo que quiero darte a la vida. Hay consejos al cual al hombre le parecen incorrectos, pero son caminos de bendición. La Biblia habla de que al hombre le parecen correctos los caminos, pero son de perdición. Y Dios tiene un consejo bonito, hermoso para nosotros, pero no dejamos ser aconsejados. Entonces, por medio de la palabra tenemos que entender que nuestra mente se aclara. No todo lo que creemos es. ¿Está entendiendo? No todo lo que pensamos es. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a que Dios quiebre nuestra poca objetividad de la vida. Y aquí le hablo, voy a mirar para acá, voy a hablar de esta ventana, y aquí le hablo a todos los que son porfiados y que se les dice una y otra vez las cosas y insiste con cumplir con lo que se le metió en la cabeza. No voy a pedir que levante la mano a nadie, por favor, porque todos tenemos un poquito de eso. O sea, nosotros todos tenemos un porfiadito chiquitito aquí adentro. ¿O no? ¿Cierto? ¿Tenemos un porfiadito? Que ese porfiadito tenemos que dejarlo que quede ahí nomás. Y que de vez en cuando salga el porfiadito. ¿Por qué? Porque si ese porfiado empieza a crecer, ¿sabe lo que empieza a pasar? Empieza a destruir todo lo que está a su alrededor. Porque no permite ser enseñable en la vida. Y no hay nada más peor que una persona que no asuma y no quiera ser enseñable, porque siempre en la vida habrá alguien que sabe más que nosotros, ¿o no? Que va a tener más sabiduría, va a tener un mejor consejo para nosotros, y aparte de eso está su palabra, que la palabra es la que nos da caminos, nos lleva por senderos de justicia. Amén. Sigamos. ¿Qué más nos trae la palabra? La palabra también, aparte de romper nuestras estructuras, lo que nosotros creemos, también nos enseña y nos forma. La palabra es como un martillo, y con un cincel, y cada golpe que pega va sacando un trozo de nuestra vida que nos sobra. ¿A cuántos Dios tiene que sacarle sobras? Amén. Harto, ¿cierto? Hartas sobras tenemos, porque hay hartas cosas que Dios tiene que sacar de nosotros. Y el último punto para conocer a Dios también es por medio del dolor. Hay situaciones en la vida, como he puesto acá en mis apuntes, que es parte de la vida, es parte de los procesos que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida, el dolor. ¿Para qué sirve el dolor? El dolor acusa la enfermedad. Porque se imagina usted, si usted no tuviera dolor en nada, por ejemplo mi hermano Luis Manuel, ¿cierto? ¿Qué pasaría si usted baja un balón de gas, ¿cierto? Y se pega en la punta de los dedos? Usted dice, ¡aleluya! ¡Bendito sea tu nombre! ¿O no? Y justo anda con zapatillas, no se puso los zapatos de seguridad. Y le pegan todo el dedo justo en la mañana cuando hace frío. ¿Qué pasaría si el hermano no tuviera dolor? El golpe no acusaría. Entonces podría incluso hasta fracturarse el dedo. Y el día de mañana eso le va a pesar en la vida si no tuviese dolor, porque el dolor es parte para poder acusar de lo que está pasando en la luz roja. Te está advirtiendo algo, te está señalando algo. Entonces el dolor es parte de la vida y tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el plan de Dios, que el dolor en nuestra vida, usted dice, entonces Dios lo hizo con alevosía. No, cosas que han pasado en tu vida son para esto. Mira, el dolor Dios lo toma de esta forma. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Amén. Que Dios tiene el control de las cosas. Amén.
Cuando Dios provoca de una u otra forma esta situación y la permite, porque el hombre también se las provoca a sí mismo, tenemos que entender que cuando ocurre esto, Dios mueve esto y lo transforma para beneficio de nosotros. O sea, lo que puede producir dolor en un momento en nuestra vida, Dios lo transforma para beneficio de nuestra vida. Mire, por ejemplo, si usted viene con ese dolor, Dios transforma eso para darle a entender que Él es poderoso, Él es milagroso, es maravilloso para transformar ese dolor en risa en su vida. O sea, en vez de provocarle una debilidad en su vida el dolor, el Señor lo transforma para que se transforme en una fortaleza en su vida. ¿Se da cuenta la sabiduría de Dios que es grande? Entonces, el dolor es parte de los procesos de nuestra vida para que aprendamos. Y pueden venir de tres formas estos tipos de dolores. El primer dolor puede ser propósito de Dios. ¿Sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a pagar el precio de Dios. ¿Para qué? Para, aquí he puesto en mis apuntes, entender a otros. Porque como dije en un momento atrás, somos muy insensibles en la vida y no entendemos hasta que nos sucede a nosotros. ¿Cierto? Y Dios permite procesos en nuestra vida de dolor para que nuestro corazón de piedra se vaya ablandando, y esto pasa en toda la vida del cristianismo, para que entendamos que hay situaciones que pasan en nuestra vida solamente para entender a mi hermano que está llorando hoy día atribulado, que está con necesidad, que nos podamos aprender a conmover fácilmente por nuestros hermanos y por los que necesitan. Amén. También el dolor viene por malas decisiones. ¿Cuántos han tenido dolores por malas decisiones? Hemos pasado dolores fuertes por malas decisiones. ¿Sabe para qué sirve la mala decisión? Provocada por nosotros, Dios la transforma. Recuerde que Dios transforma las cosas. ¿Para qué? Esa mala decisión, tal vez usted tendría que pagar por esa mala decisión y seguir pagándola toda la vida. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él tiene el control de nuestra vida y Él transforma eso. ¿Sabe cómo? Para corregirnos, para enseñarnos que nunca más lo volvamos a hacer. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que la habían pillado en adulterio? Ahora yo siempre digo destacan a la mujer, pero ojo, una mujer no puede cometer adulterio si no hubiese estado con un hombre. Entonces había una pareja ahí. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, vete y no peques más. Le dijo en otras palabras, en el buen chileno, a la segunda vez yo no voy a estar. Y te van a piedrar y te van a asesinar. Tenemos que atender a esto, iglesia. Amén. Que hay cosas que nos pueden costar la vida por malas decisiones. Que Dios nos ayude por medio de la oración a conocerle a Él, que Él aclare nuestra mente, por medio de la palabra, entender sus planes, sus propósitos, que Él meta sus pensamientos en nuestra vida y a través de eso no sufriremos tanto por medio de malas decisiones. Y por último, el trato. El dolor viene por medio del trato. Él debe tratar con nosotros. Tiene que tratar de una u otra forma con nosotros, para que entendamos que Él es Dios. Amén. Y el ser humano es un poco violento y masoquista consigo mismo. Tiene que estar constantemente viviendo situaciones para acordarse de Dios. Y por eso doy esta palabra, para que usted se anticipe a todo esto y entienda que Dios quiere estar cerca de usted. Y no que usted ore porque debe hacerlo, sino que usted ore porque quiere conocer más a Dios. Que usted lea la palabra porque quiere saber más de Él y que usted quiere llevar sus pensamientos en la vida suya. Y por último, usted quiere de una u otra forma vivir el dolor, pero así también entender sus planes y sus propósitos para comprender al otro, para entenderlo. Nadie de los que estamos acá podríamos entender a alguien que sufre de amor o que sufre
de hambre sin antes haberlo vivido. Nadie de los que está aquí puede entender a alguien que tiene pero una sed tremenda en su vida de beber agua si no ha sufrido la falta de agua en su vida. Son cosas básicas, tal vez casi domésticas, pero son grandes verdades que educarán nuestra vida. El conocer a Dios por medio de la palabra, el conocer a Dios por medio de la oración, el conocer a Dios por medio del dolor. Y todo esto lo que he hablado, lo hizo Dios para que lo conociéramos y decidiéramos servirle a Él en lo que Él nos tiene considerado. Tal vez usted dirá, a mí me ha tocado un testimonio muy fuerte, pastor, pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que usted, cuando Dios lo sane, lo restaure, lo levante, lo fortalezca por su palabra, por la oración, usted va a poder darle a cientos de personas el consejo al cual usted vivió, y usted casualmente, y sabemos que la casualidad no existe en Dios, sino que el propósito de Dios, usted va a poder decir a cientos de personas que vendrán con cosas muy parecidas que usted ha vivido, y usted podrá decirle, ¿sabe qué? Yo viví esto en mi vida, yo pasé esto en mi corazón, y Dios hizo la obra, me levantó y me ayudó para la gloria de su nombre. Por último, el apóstol Pablo, un hombre lleno de conocimiento, pero no conocía a Dios, hasta que Dios salió al encuentro de su vida y le dio a entender quién era Él. Felipe y el eunuco, también un hombre que no conocía las Escrituras, un hombre que no sabía y no tenía nadie que le explicara la palabra, hasta que un hombre llamado evangelista Felipe vino y le enseñó la palabra, le aclaró los consejos de Dios. Y por último, el hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, al cual negó a su Señor por una causa. Lo negó para no sufrir, porque sabía que si sabían que él era parte del equipo del Señor, lo iban a tomar e iba a sufrir de la misma forma que sufrió el Señor. Y por eso él salió corriendo y dijo, no conozco a tal hombre. ¿Qué tenemos que entender? Que todo esto el Señor lo hace para que veamos cómo Él ve las cosas. ¿Cuántos quieren ver cómo Él ve? Amén. ¿Cuántos quieren sentir Amén. cómo Él siente? Amén. ¿Sabe lo que necesita esta humanidad? Que nos bauticemos en amor. Amén. ¿Sabe lo que es esa palabra? La palabra bautismo no es tan solo el bautismo en aguas, ni el bautismo en el Espíritu Santo, sino que también quiere Dios que nosotros seamos bautizados en amor. Que usted, sin conocer tanto al que está a su lado, lo ame, porque es su hermano. Tan solo así, Dios quiere que usted y yo seamos bautizados en amor. Póngase en pie en el lado. Vamos a orar al Señor.